Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. Es un gusto compartir con ustedes el resumen de esta lección número 10 de esta serie titulada El puente entre el cielo y la tierra. Ese puente sabemos que es Cristo Jesús. Durante estos meses hemos estado estudiando las cartas a los filipenses y a los colosenses, cartas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Ya estudiamos la carta a los filipenses, ahora nos hemos concentrado en las últimas lecciones en la carta a los colosenses, que tiene un propósito especial esa carta: advertir a los miembros de la iglesia, a los nuevos creyentes, del peligro de los falsos maestros. Creyentes judíos que habían aceptado el evangelio y que ahora estaban también en la iglesia de Colosas, como habían estado en las otras iglesias que Pablo estaba estableciendo, y que su propósito era que ellos, los nuevos creyentes, los gentiles, también realizaran las prácticas judías. Error. Y eso es lo que Pablo va a enseñar en varios pasajes de su carta a los colosenses, y eso es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Pablo dice que esas son filosofías, o sea, pensamientos humanos que han querido introducir ellos como que si fuesen enseñanzas. Son vanas sutilezas, dice el apóstol. Son tradiciones, son elementos del mundo, no son según Cristo Jesús. Son enseñanzas humanas. ¿Y cuáles son algunas de estas? La circuncisión, una señal externa que practicaban los judíos. También la observancia de festividades religiosas. Iba a hablar de algunos días en el calendario que tenían ellos establecidos como fiestas religiosas, y ellos querían que los nuevos creyentes también las hicieran. También vamos a ver algo que tiene que ver con la comida, la bebida y algunos días de fiesta. Rituales de purificación también. Recordamos que los judíos, pues si tocaban algo, ellos se consideraban que tenían inmundicia y entonces tenían que pasar por ciertos rituales de purificación, y hasta los tantos días podían otra vez participar de las actividades religiosas, ingreso al templo y otras cosas más que ellos tenían como enseñanzas. Todos estos maestros, porque eran maestros, pero falsos maestros, no habían comprendido bien el evangelio. O lo entendían, pero ellos priorizaban las tradiciones judías. Entonces el apóstol les dice que hay una clave para evitar ser engañados por estos maestros. Y la clave está en conocer a Cristo Jesús. Y él les dice que la sabiduría está en conocer a Jesús. La sabiduría está en conocer la palabra de Dios. ¿En dónde está la sabiduría? Es la pregunta. ¿En dónde está el conocimiento? En Cristo. Cristo es la plenitud. Conocer a Cristo es todo. Y conocer lo que Jesús hizo, eso también es todo. Lo que necesita el ser humano, el nuevo creyente, para crecer espiritualmente. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y el conocimiento. Eso es lo que ustedes necesitan, hermanos. Eso es lo que nosotros también necesitamos ahora, hermanos. Conocer a Cristo Jesús. Si ustedes están unidos en el amor, van a alcanzar el pleno conocimiento. Para que nadie los engañe, dice Pablo, es necesario que alcancen el pleno conocimiento de la obra de Cristo Jesús. Para que ustedes permanezcan y no sean víctimas de los falsos maestros, tienen que estar arraigados, enraizados, podemos decir, y creciendo en Cristo Jesús. Pablo va a poner como ejemplo, como enseñanza, una planta. Plantíos de Jehová son ustedes, dice. Son árboles de justicia. Y en la Biblia hay muchas ocasiones en que se menciona una planta como el ejemplo de la vida de un cristiano. Cristo utilizó esos mensajes y también en el Antiguo Testamento encontramos acerca de un árbol que ha sido sembrado junto a las corrientes de agua y que crece. El crecimiento es en Cristo. Y llegado el momento, esos árboles dan ¿qué? Frutos. Entonces él dice, el árbol tiene que tener muy buenas raíces. Raíces profundas, raíces firmes, de tal manera que cuando intenten moverlo, no lo logren, no lo puedan arrancar de ese evangelio que han conocido. Entonces, hay que estar enraizados en Cristo Jesús. Pablo le dice a la iglesia, y te lo dice a ti, y me lo dice a mí esta ocasión. Nosotros recibimos la salvación cuando aceptamos a una persona. No cuando aceptamos una doctrina, no cuando aceptamos algunas enseñanzas, tradiciones. No alcanzamos la salvación, no recibimos la salvación cuando hicimos méritos. No. La salvación llega porque aceptamos a una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, si aceptamos a Jesús, vamos a enseñar las enseñanzas de Jesús. No las enseñanzas de hombres, no las enseñanzas de una iglesia. Vamos a aceptar las enseñanzas de Cristo Jesús. Porque hemos aceptado a esa persona. Los cristianos somos como plantas. Si tenemos raíz profunda, vamos a crecer y crecer. Y llegado el momento, se van a manifestar los frutos. Jesús dijo, si la semilla cae en buena tierra, entonces esas personas que son como esa buena tierra van a retener la palabra que han escuchado y habrá frutos en su debido momento. Todo árbol que no da fruto, ¿qué sucede? Es cortado y es echado al fuego. Entonces, si somos como plantas, tenemos que profundizar nuestra raíz y eso viene a través del estudio de la palabra de Dios y eso nos va a llevar a conocer más a Cristo Jesús. Hay dos alternativas, dice la lección. Podemos ser plantas bien enraizadas y que crezcan en Cristo Jesús, que estén completos en Jesús, o podemos ser plantas superficiales nada más, de apariencia, pero que no hay fruto, porque no tienen vida, son como plantas artificiales, como esas que hay en muchos lugares, hasta en las mismas iglesias hay plantas artificiales como decoración. Nunca vamos a buscar en una de esas plantas frutos, porque no tienen vida. Y Pablo dice que así puede ser en muchos cristianos. Si no están enraizados a Jesús, entonces no van a recibir de la fuente de vida esa vida humana, no van a recibir esa vida espiritual y entonces tampoco habrán frutos. Cristo es quien nos ha dado la salvación. Cristo es quien nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero eso no significa que ya estamos libres de cualquier engaño, de cualquier situación que nos pueda tratar de sacar de la iglesia. No, podemos volver a la esclavitud. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia. Y ustedes pueden volver a caer en la esclavitud. Algunos cayeron porque aceptaron mensajes humanos, creyeron en falsas doctrinas, creyeron en otro evangelio, en otras noticias, otra manera de alcanzar la salvación, mensaje humano, y algunos lo creyeron.
Entonces, ese peligro sigue latente hoy. El remedio está en conocer más a Dios, conocer más a Cristo Jesús, profundizar nuestra raíz, crecer en Él, mantenernos unidos a Él. Ya dijimos en una de estas lecciones que el enemigo utiliza seres humanos para transmitir mensajes equivocados. Así era en ese momento en la iglesia primitiva, en la iglesia de Colosas, y también ahora. Mezcla del error con la verdad. Para llamar la atención hay una verdad, pero allí después viene una falsa enseñanza. Y utilizan pasajes de la Escritura, estas personas, estos falsos maestros, para confundir, para hacer caer en la trampa a las personas. Y vamos a ver entonces algunos de esos pasajes que utilizan algunos para engañar. Se habla en el capítulo 2 de Colosenses de que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, dice Pablo. Quitó esa acta de en medio. Esa acta fue clavada en la cruz. La ley fue clavada en la cruz. Eso es lo que dicen las personas. Ya no hay que observar más los mandamientos. Ya la ley fue clavada en la cruz. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya la ley fue clavada en la cruz. Sí, fue clavada en la cruz. La ley ceremonial. Esas demandas que habían en un acta, en una ley que había sido establecida para el pueblo antes de la llegada de Cristo Jesús. Todas esas prácticas, todos esos rituales, todas esas ceremonias eran una sombra para la realidad. Y la realidad es Cristo Jesús. Entonces, ¿existían esas leyes? Sí. Todo ese conjunto de normas, prácticas y decretos era la ley ceremonial. Fue clavada en la cruz, ya no más, porque ya está con nosotros la realidad. Ejemplo, pongamos el momento en que Cristo está siendo crucificado, el cordero que era sacrificado todos los días, ese cordero huyó. El sacerdote ya no lo pudo sacrificar porque ya no había más necesidad de ese sacrificio terrenal, porque había sido sacrificado el verdadero cordero, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Había un velo, el cual separaba el lugar santo del lugar santísimo en el santuario, y ahora también estaba en el templo. Y ese velo se rasgó, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dice. Entonces fue un acto divino el que rasgó el velo. ¿Por qué? Ya no había necesidad de esa separación. Había sido hecho el sacrificio, el cual iba a permitir, como dice la Escritura, que nosotros pudiéramos tener acceso al trono de la gracia. Todo lo que estaba antes era para cuando llegara la realidad, la preparación mental, la enseñanza, el aprendizaje a través de las ceremonias, era mientras llegaba el momento de la aparición en esta tierra y de cumplir todo eso a través de Cristo Jesús. Cuando Él vino, ya no hay por qué necesidad de la circuncisión externa, porque Cristo Jesús ahora ha hecho una circuncisión interna. El apóstol dice, ya hemos sido circuncidados no con mano de hombre, sino que Dios mismo ha hecho una circuncisión en nuestro corazón. Y ahora nosotros practicamos un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo a través del bautismo. Y Cristo Jesús es quien nos ha dado vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Así como había una señal externa que era la circuncisión, Pablo dice, cuando nos bautizamos estamos dando una señal externa de que aceptamos a Jesús, creemos en Él, aceptamos su muerte, su sacrificio, y también como Jesús resucitó, nosotros también resucitamos. Todas esas enseñanzas es el Evangelio. Nuestros pecados han sido perdonados. Ahora tenemos vida gracias a Cristo Jesús. Por eso la lección se titula Completos en Cristo. Lo que las personas insistían en que practicaran
Los nuevos cristianos, los nuevos creyentes, los miembros de la iglesia en Colosas como en otros lugares, eran tradiciones, eran rituales, eran ceremonias. Ya no hay que hacerlas, no son necesarios, porque Cristo Jesús ha hecho todo. Los judíos las seguían practicando, pero ellos querían que también los nuevos creyentes las hicieran. Y dice el apóstol de esta manera: nadie los critique en asuntos de comida o bebida, en días de fiesta, luna nueva o sábados. Ahí estaban algunos que querían evitar que los cristianos crecieran y les estaban poniendo más cargas, les estaban haciendo pesada la enseñanza. Porque cada vez que te ponen cargas o cada vez que te dicen tienes que hacer esto, esto y esto, entonces sientes que es una carga pesada. En el tiempo de Jesús había tantas leyes humanas, tantos rituales, tantas tradiciones que hacían inclusive del sábado un día de carga. En lugar de ser un día de delicia, un día de comunión, había mucha dificultad en la observancia del sábado porque eran tradiciones, rituales y leyes humanas, no las que Dios había establecido. Y entonces Pablo dice que no les impidan ganar el premio, haciendo alarde de humildad, pero realmente no eran humanos, haciendo alarde de que tenían conocimiento, de que ellos pues eran verdaderos observadores de las instrucciones de Dios. Entonces tenían ustedes también que practicar esto si quieren llegar a ser verdaderos hijos de Dios, del pueblo de Dios. Nadie los critique. Los judíos tenían prácticas que tenían que ver con la comida y la bebida para llevar al templo, presentarlos como ofrenda, presentarlos como parte de un sacrificio. Y entonces el apóstol dice: nadie los engañe con esto. Ustedes no tienen por qué hacer esto. Y tampoco en días de fiesta. Las fiestas eran judías y Dios las estableció para enseñanza. La Pascua, una de ellas, para enseñarles que el cordero debía morir en tal ocasión, en tal fecha, y eso simbolizaba que el verdadero cordero moriría exactamente en ese día de celebración. Lunas nuevas para tener ciertas festividades que había una enseñanza especial para el pueblo judío. Y sábados, sábados ceremoniales. Cuidado y nos confunden algunos y eso es lo que quieren lograr, que el sábado entonces ya no tiene que ser observado. Ese cuarto mandamiento ya fue abolido. No, no fue abolido. El apóstol Pablo era un fiel guardador del sábado y cuando escribió estos mensajes, él era un guardador del sábado porque el sábado no era una parte de esas enseñanzas judías. El sábado no fue dado a los judíos como una celebración. No, el sábado fue instituido desde el jardín del Edén. Algunos confundidos dicen: no, el sábado es de los judíos. Están equivocados. El sábado fue instituido desde el mismo momento de la creación en el Edén. Allí Dios reposó el séptimo día, lo santificó, lo bendijo y lo dio al ser humano también como una enseñanza, como un mandato. Por eso cuando se le dio al pueblo judío solo se le dice: acuérdate del día de reposo. Ya estaba establecido desde el jardín del Edén. Entonces Pablo dice que nadie los engañe y haciendo alarde de humildad, pero son falsos maestros. Seguimos observando la ley moral, ya no la ley ceremonial. Esa ya fue clavada en la cruz. Que nadie les empiece a decir a ustedes estas cosas. No uses, no comas, no toques. Todos estos son mandamientos humanos. Así eran los judíos, ellos los habían aprendido. No puedes tocar un cadáver, no puedes hacer esto. Esas eran ceremonias judías. Y Pablo dice: son mandamientos de hombres, son rudimentos del mundo, son doctrinas de hombres. Esas ya terminaron. Pertenecen a esta tierra, dice Pablo. Ustedes, los nuevos creyentes, los que aceptan el Evangelio de Jesús, son ahora ciudadanos del reino de los cielos. Queda atrás todas esas prácticas humanas. Todas esas fueron abolidas en la cruz. Como el ejemplo que ya vimos del templo, como el ejemplo que ya vimos del cordero, eso era nada más
mientras llegaba la realidad, y la realidad es Cristo Jesús. Entonces recordemos, el antídoto es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, el estudio de su palabra, que la palabra de Dios abunde, dice el apóstol Pablo. Y si hay abundancia del conocimiento de la palabra de Dios, entonces vamos a tener más luz y no vamos a caer en las trampas de esos falsos engañadores. Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Él lo hizo todo. Estamos completos en Cristo. No hay necesidad de alguna ceremonia humana. No hay necesidad de ningún ritual. No hay necesidad de hacer algún mérito. Cristo lo ha hecho todo. Él logró nuestra salvación y debemos dar gracias a Dios porque todo lo ha hecho Él y nosotros solo tenemos que aceptarla, cuidarla y mantener esa comunión con Cristo Jesús. ¿Hay peligros entonces? Sí. ¿Se mantienen los falsos maestros? Sí. ¿Siguen los intentos del enemigo de engañar? Sí. Y tristemente ha logrado, pero aquí está la clave de esta advertencia de Pablo. Crezcamos en Jesús, que nuestra raíz se profundice y entonces aunque vengan vientos, falsas enseñanzas, mensajes humanos, no van a hacernos caer, porque tenemos nuestra raíz y estamos creciendo en Jesús y debemos seguir creciendo hasta dar fruto para gloria de Dios. Gracias al Señor por el estudio de su palabra. Hemos hecho un resumen de esta lección número 10 y tú puedes seguir estas enseñanzas, esas transmisiones para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Lo puedes hacer a través de Unión Radio, lo puedes ver en UR Play, puedes seguir en todas las plataformas estas lecciones y también escuchar los podcasts de Spotify. Estás invitado a que asistas a la Iglesia Adventista. Allí puedes también rendirle culto a Cristo Jesús como el Dios que vino e hizo todo para darnos salvación. Agradecidos nos vamos a presentar delante de Él por esa salvación tan grande que nos ha otorgado. Vamos a finalizar con palabra de oración. Gracias, bondadoso Señor, por este privilegio que tenemos de haber estudiado tu palabra, de haber presentado este mensaje de lecciones de la Biblia. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo y haber cumplido con el plan de salvación y haber muerto en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Gracias por darnos una salvación tan grande, inmerecida, pero que nos concedes. Aceptamos el sacrificio de Jesús y sabemos que es suficiente. Todo lo ha hecho Él y que nosotros ahora lo que vamos a hacer es agradecer, amar a Jesús, y si amamos a Jesús también vamos a obedecer sus enseñanzas. Pedimos esta bendición. Pedimos que nos ayudes a crecer de tal manera que estemos firmes en lo que hemos aprendido, en este evangelio que hemos conocido. Estemos firmes en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra.